Buenas noches para todos. Nuestro tema para nuestro podcast se llama Materiales en pavimentos asfálticos de alta durabilidad. Teniendo en cuenta el capítulo 5 del PDF que estudiamos, tuvimos algunas inquietudes y vinimos como a socializar con los compañeros algunas preguntas y definiciones que no nos quedaron pues bien claras en el PDF. Una de ellas es, ¿por qué si muchos pavimentos están bien diseñados, igual fallan tan rápido? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Palacios. Eh, yo pienso que gran parte de los factores de los pavimentos por qué fallan tan rápido son las temperaturas climáticas, puesto que en las zonas costeras o en algunas partes del país, como lo son la costa o partes de Antioquia o los llanos orientales, las altas temperaturas son muy fuertes, en lo cual eso tiende a que el pavimento o el tipo de material sea más flexible por la calor. En cambio, si nosotros partimos estando en una zona como es un páramo, como puede ser Cundinamarca, en las partes más frías, los pavimentos tienden a ser más rígidos por las bajas temperaturas. Él tiende a que va a ser más estable, va a ser más rígido con los pesos y todo, porque al momento que los que van variedad de camiones sobre el material, eso genera que se caliente el asfalto, los materiales se van calentando y empiezan a dilatarse. Al momento que se van dilatando, pueden tener fracturaciones como hundimientos, grietas, aberturas entre sí, entre los pavimentos. Pero es que yo también Mi digo que nombre es hay que... Jenny. Pero habla o Espera, ahí habla. lo tratamos. Siga, Sí. sígale. Espera que me quitó la idea. Hágale. Dile usted y ya sigo yo. Mi nombre es Jennifer Navarrete, pues también puede ser por el mantenimiento o por los problemas de construcción, por fallas en la subestación o en el suelo, problemas de drenaje, como dijo el compañero, eh, o mucho tránsito. Ya me olvidó. De vehículos pesados. El problema también va muchas veces en el estudio de suelos. Que hace un estudio para un tipo de suelos, cuando se van a dar cuenta, no tiene nada que ver con el suelo en el que van a estar trabajando. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que acaban de decir ustedes, podemos decir que el problema principal está en los materiales, porque el diseño puede ser correcto en el papel, pero en el ligante o los agregados no tiene buen comportamiento y la estructura no responde como debería en campo. Este fenómeno se da mucho y se define como ahuellamiento. Entonces, Lo que podemos suele decir, pasar muchas veces es que le hacen agregados, le hacen prueba a algunos agregados que no se utilizan correspondientemente en ese proyecto. Es decir, nos vamos a una trituradora XY ubicada en los llanos orientales y le hacemos prueba a los agregados, en los cuales los agregados nos dicen que nosotros tenemos una resistencia de 3.500 PSI por pulgada cuadrada, cuando en el momento que vamos a ejecutar la obra, la vamos a hacer en el Huila. Entonces nosotros no vamos a llevar agregados desde Villavicencio hasta el Huila. Entonces contratamos una empresa que nos abastezca los materiales en los cuales no le hemos hecho prueba de calidad o de densidad de esos materiales. Al momento de que empezamos a utilizar los materiales, pueden ser de mayor dureza o mayor resistencia, como pueden ser de menor resistencia. exacto, por eso el capítulo que leímos insiste tanto en caracterizar bien los materiales antes de usarlos. Muchas veces el problema también va en que por buscar un poco de economía, buscan materiales más económicos y esto baja la calidad y, ¿cómo se podría decir? La vida útil de la vía.
Sí, y teniendo en cuenta, pues los materiales más importantes en un pavimento asfáltico serían tres: el ligante asfáltico, los agregados y los aditivos, pero no es solo tenerlos, sino cómo interactúan dentro de la mezcla. Sí, Muchas, si el ligamento es malo, podría adherencia y se envejece más rápido y aparecen más fisuras. Pues también puede ser, ay, que no puede lograr mantener unidos los agregados correctamente. muchas veces también el mal uso de los activos, porque al momento de aplicar una mayor capa de emulsión asfáltica, que es el que hace que entre la subbase, entre la base, entre la subbase y la base, sea lo que se adhiere entre el asfalto y el material el material compactado. Muchas veces al aplicar una capa tan grande genera un desprendimiento porque los excesos de sobrecapa tienden a abrirse. También cuando es muy poco el material aplicado, como la emulsión asfáltica, tiene el problema que también se puede desprender. Tiende a tener unas mayores dilataciones o mayores hundimientos si el material no está bien compactado. Entonces, son múltiples los factores que pueden ocurrir en este caso, que se puede echarle la culpa a los aditivos que se utilizaron, pero si nos damos cuenta o nos vamos con un extractor de núcleos a sacar el material para analizarlo en el laboratorio, nos damos cuenta que sí tiene la densidad. Lo que no cumplió con la densidad fue la vibración del material del recebo B200, en el cual se trató de manejar o llevar hasta el punto de la resistencia para la carga diseñada o el diseño de la vía, en los cuales soportaba 35 toneladas por centímetro cuadrado o temas así. Sí, por eso el capítulo menciona propiedades de los agregados como la dureza, la resistencia al desgaste y la forma angular de los agregados. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que esos materiales sí se utilizan en la práctica? O sea, en la vida común. Yo siento que sí se utilizan en la vida común esos materiales. Pues yo he logrado estar en varias pavimentaciones asfálticas y se tiende a llevar 100%, como dicen los estudios y diseños de la vía, en los cuales sí se utilizan para poder dar una garantía y también para que de las pólizas de garantía puedan cumplir. Necesariamente hay que requerir pues que los concretos y lo que son los agregados, los materiales y todo estén cumpliendo con la norma NTC. Muchas veces también el problema de las vías es que no hacen un mantenimiento a tiempo. Empieza con un huequito y empieza con la saturación de agua y eso se convierte en un problema mayor. Muchas veces los problemas importantes de las vías son las cunetas o los drenajes. El Resulta y pasa drenaje. que nos damos cuenta y podemos apreciar que si nosotros transitamos la vía muy despaciamente y detalladamente analizamos el tema, nos damos cuenta que las cunetas tienen emposamiento o que muchas veces los peraltes no quedan de acuerdo al diseño de la vía o al diseño de la curva, en lo que quiere decir que vamos en la inclinación de 1 grado de pendiente, 2, 5, y llegamos a una parte plana donde encontramos un emposamiento porque no tuvo el desnivel necesario para que las aguas llegaran hasta el punto de drenaje. Entonces, muchas veces topográficamente o la supervisión del proyecto también infiere mucho a que tenga problema, porque eso genera que al momento de haber un emposamiento de agua,
más rápidamente los materiales van a tener a hacer un desprendimiento, a hacerse una poseta, a hacerse un hueco, a que el vehículo choque más duro, entonces se cae una piedrita, entonces a los 2 meses ya le faltan 10 piedras y empiezan los carros o los vehículos a golpear los huecos y al no tener un sellamiento, pues se van a agrandar los huecos cada vez más. Para mí, mientras se utilizan en los pavimentos asfálticos, mientras los aditivos no son indispensables y su uso depende de las condiciones del proyecto. Pues más sin embargo depende de la economía de los materiales que hay veces los compran pues muy económicos y pues su desempeño en el pavimento no va a ser muy bueno. Entonces eso no depende solo de la presencia de esos materiales, sino de su correcta selección, diseño y estructura de las carreteras y dosificación e interacción. Sí, yo también creo lo de la compañera. Creo que en Colombia tenemos el estado de las vías pues en deterioro, muchas veces porque el tema constructivo siempre como utilizan materiales pues económicos y que a largo plazo pues hacen que la vida del pavimento no se alargue, sino que hayan muchos temas de mantenimiento y demás cosas que a largo plazo, pues esto es mucho más caro que desde el inicio haber puesto los materiales que son los de mejor calidad, los de dureza, y también como Colombia es una superficie muy tropical, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que en la costa hay altas temperaturas y en las zonas andinas hay cambios térmicos. También muchas veces va de la parte de la empresa la supervisión o del método constructivo que se realice en el momento o que se lleva en el momento. Me refiero a lo siguiente, porque muchas veces se pide un material granular o granulométrico de una medida 3/4 o de media, pero como en la cantera o la distribuidora de material dice, pues como ya tengo confianza llevando el material, lo que voy a hacer es no les voy a llevar el de media que me pidieron o el que necesitan en la norma, sino les voy a llevar uno de 3/4, en lo cual pues esa variedad de material genera otro tipo de mezcla, porque entre más pequeño tiene más aristas y tiene más durabilidad, pero al momento de que le apliquen uno de 3/4, pues va a perder su resistencia porque van a ser más espacios que va a tener el material, el tipo del material. Pero pues precisamente por eso se le hacen los estudios pertinentes a la hora de estar aplicando el asfalto. Se lleva una parte y se hace el estudio. Sí, compañeros, entonces en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que los materiales son fundamentales para la durabilidad, pero deben seleccionarse según el contexto y usarse incorrectamente. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Sí, yo pienso que los materiales deben usarse correctamente de acuerdo al estudio, que para eso alguien ya hizo el estudio, alguna persona se dedicó a hacer el estudio, a darse cuenta qué se requería y también el manejo de los aditivos tienen que ser específicamente muy bien dosificados para que tenga un buen manejo de material y sea muy buen tipo de mezcla. Listo, podríamos dejar así. Yo creo. Muchas gracias.